Hermanos, bienvenidos. Ya que hemos vuelto de las vacaciones, incorporémonos con amor también a la vida de la Iglesia. Muy bien, más preámbulo, vamos a orar porque vamos a ir a la palabra de Dios. Te invito a que inclines tu rostro y tomemos unos segundos en oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, Señor. Te alabamos, Padre, te damos a ti la gloria, toda la honra, todo el honor. Te agradecemos tanto, Señor, que podamos venir así libremente a congregarnos, a reunirnos. Señor, te doy las gracias por poder ver, Señor, a tantos hijos, hijas tuyas, a tantas personas hoy en la iglesia. Alabado seas, Señor, porque eres tú el que pone el querer como el hacer. Señor, nos hemos congregado y nos hemos reunido en tu nombre. Hemos venido a adorarte y alabarte, pero también hemos venido a estar contigo. Señor, ahora estábamos adorando. Tu presencia es el cielo para nosotros. Señor, manifiéstate aquí, Padre Santo. Toma control de este tiempo. No queremos, Señor, escuchar a hombre alguno. Queremos oírte a ti, Señor. Que tu palabra resuene fuerte, con poder, Señor. Que tu misericordia y tu gracia nos llene, pero también, Padre, tu exhortación, Señor. También tu obediencia. Padre, dispón nuestros corazones para oírte, para escucharte, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva aquí con gran poder y gloria, Señor. No queremos salir de aquí como hemos entrado. Queremos, Señor, salir de aquí llenos de ti, con una palabra, Señor, con una exhortación, Padre, con algo tuyo, Padre, porque todo lo que viene de ti es hermoso y precioso, y nosotros sin ti nada podemos hacer. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, saben que estamos con una nueva serie, ¿no es verdad?, de predicación en todas las iglesias, Vida y Familia. Estamos predicando sobre las parábolas de nuestro Señor Jesús, un método de enseñanza que Él utilizó, en concreto porque son muchas las parábolas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En concreto nos estamos centrando en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Ahí hay 7 parábolas que nos hablan sobre el reino de Dios. Parábolas que son proféticas, porque la palabra de Dios es profética, anuncia lo que es, pero también lo que será. Y son bien interesantes, porque todos, creo yo, en alguna ocasión hemos orado la oración modelo, ¿no es verdad? La que se conoce como el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces hemos repetido, venga a nosotros tu reino? Y aquí nos habla el Señor de que va a desvelar o a revelar algunos misterios de su reino. Algunas cosas que además, como ahora vamos a leer, tenemos la bendición y la prioridad de que son para nosotros, sus discípulos, los que hemos creído en Él. Así que yo te invito a que estemos con nuestros oídos bien atentos y con nuestros corazones bien dispuestos. Abre tu Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, y vamos a leer. Vamos a hacer primero un poquito de memoria del mensaje y de la prédica que tuvo el pastor Esteban Irving la semana pasada aquí mismo. Entonces vamos a ir a Mateo 13, a los versículos que van del 10 al 17. ¿Están listos? Jesús, cronológicamente en el Evangelio de Mateo, hasta este mismo momento, nunca había utilizado las parábolas como método de enseñanza. Así que sus discípulos quedaron también un poco sorprendidos de que Jesucristo hablara a las multitudes por parábolas. Y son estos versículos los que nos van a llevar a la pregunta que ellos le hacen. Lean conmigo, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios, ¿de qué dice? Del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Miren,
dos grupos aquí bien antagónicos. Ellos, a los que no les he dado conocer estos misterios, y vosotros, a los que sí. Y continúa el Señor, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero, añade el Señor, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados nuestros ojos, porque ven. Bienaventurados nuestros oídos, porque oyen. ¿Saben qué? Haciendo un poco de contexto y de memoria sobre el mensaje de la semana pasada, porque nos va a ayudar al mensaje también de esta otra, conviene recordar algunas cosas. Primeramente, las parábolas son verdades doctrinales, basadas en la palabra de Dios, en la Biblia, y que comparan o que se basan en cosas cotidianas, para que podamos de alguna manera entender. Revelan, como dice aquí nuestro Señor, misterios del reino. ¿Qué son esos misterios? Verdades no reveladas, por lo menos hasta ese momento, y que Jesús está mostrando y está revelando. ¡Qué privilegio! ¿A quién? ¿A todos? No, está mostrando y revelando a sus discípulos, a los que han creído en Él y a los que le siguen. También vimos la semana pasada que tienen en general un doble propósito. Por un lado, propósito profético, dice nuestro Señor, palabras de Isaías mucho tiempo atrás, para que los que creen entiendan mejor, pero también para que los que no entienden, entiendan menos. Difícil esto, ¿no? Nos decía el pastor Esteban. Pero no es la primera vez, esto está en la Biblia. ¿O no es verdad que muchos de nosotros hemos leído la palabra y sabemos que el mismo Jesús dijo: el que pide, recibe, el que busca, halla, al que llama, se le abre. Hay una necesidad de buscar de Dios, hay una necesidad en todos nosotros de buscar y de tener hambre de Dios. Dice el Señor: a cualquiera que tiene se le dará y aún tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Otra parábola que no está aquí, en estas que vamos a tratar en estos días, pero también viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Aquel Señor les dio ciertos talentos a sus siervos, a sus administradores. 2 de ellos los negociaron bien, los trabajaron bien, los cuidaron y tuvieron fruto. Sin embargo, uno de ellos fue negligente, ¿no es verdad? Este no negoció, lo guardó, lo ocultó. Cuando el Señor regresó y les pidió cuentas, a los que tenían, el que no lo había hecho bien aún se lo quitó, dice la palabra, y se lo dio a los que tenían más. Así que este es un principio, el del hambre de Dios, que está presente en la palabra. No es la primera vez que sale, y en ese sentido debemos de estar atentos. ¿Cómo está tu hambre y sed de Dios, tu búsqueda de su presencia? ¿Cómo está? También tenían un propósito didáctico, de enseñanza y de exhortación, claro que sí. El pastor Esteban nos dijo que la palabra aquí clave de nuestro Señor es: ¿me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que quiero decirte? Porque esto es para ti, discípulo mío. Porque si me estás entendiendo, lo vas a hacer así, me vas a seguir. El propio Señor dice en Juan: el que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre único del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes qué? Las parábolas son para llevarnos a Jesús. Son para que vayamos y vivamos en la luz. Son para que entendamos mejor el reino. ¿Y saben qué? El reino no es un lugar. A veces tenemos la costumbre de pensar que el reino es el cielo, es el paraíso. Pero aquí no nos está hablando el Señor en ese sentido. Cuando se refiere a su reino, se refiere a su gobierno, se refiere a su dominio, se refiere a que aprendamos a vivir bajo su potestad, bajo sus designios, como viven los súbditos de un rey. ¿O acaso el que es súbdito de un rey, cuando viaja y se marcha de su reino, deja ya de servirle, deja ya de amarle o deja de quererle? El reino de Dios es su dominio y su control. Y en ese sentido, el Señor Jesús va a empezar con la primera de sus parábolas. Aquí estoy alterando un poco el orden, pero para que tengamos el contexto. Sigue conmigo, vuelve a Mateo. Deja abierta tu Biblia, porque la vamos a usar ahí en Mateo. Vamos a la primera de las parábolas, muy conocida. La parábola del sembrador, que por cierto, de estas 7 es la única que nuestro Señor explicó. Miren, capítulo 13, versículo 1, vamos a leer. Aquel día salió Jesús de su casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En medio vienen las palabras de los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el Señor, tal vez apiadándose de ellos una vez más y de nosotros, les explica esta parábola. Continúa leyendo un poquito más abajo, versículo 18 en adelante, porque es la explicación de nuestro Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito sea nuestro Señor. Miren, hay aquí algunas verdades importantes, bien principales en esta parábola. Una de ellas es que todo miembro del reino de Dios es llamado a evangelizar. Aquí podemos tomar al sembrador como el Señor Jesús, claro que sí, pero también nos está hablando de la necesidad de que cada uno de nosotros seamos sembradores. ¿Recuerdan la gran comisión? Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Todos nosotros somos llamados a ser sembradores. Otra de ellas es que la semilla que tenemos que sembrar no es cualquier semilla, ni es cualquier cosa, no. La semilla que tenemos que sembrar es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Eso es nuestro deber y en el camino id
y hacer discípulos. Por todo lugar donde vayamos, tenemos que ir sembrando la palabra de Dios. Y otra gran verdad que encontramos aquí, y que la trataremos más hacia adelante, es que aunque Dios no quiere que nadie se pierda, no todos van a responder igual al mensaje de su palabra llevada a sus vidas. Así que aquí vamos a encontrar 4 tipos de respuesta a esa siembra, al mensaje de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Igual que nos podemos identificar con el sembrador, también nosotros somos sembrados. Por lo tanto, identifiquémonos también con ese tipo de respuesta. ¿Cuál es tu respuesta al mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es la mía? Aquí encontramos 4 tipos de tierra, 4 corazones, actitudes, voluntades de las personas que la escuchan. Y esto es importante, porque recuerden, lo hemos leído, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Las parábolas, al menos estas que vamos a estudiar, son principalmente para nosotros, los que creemos, para la iglesia, para los discípulos, para los seguidores. Así que, una vez más, te invito a que estés bien atento. Ya que vamos a hablar de tipos de tierra, de tipos de corazones, ¿por qué no permitimos que el Señor nos haga hoy una especie de chequeo del corazón? A ver cómo está, a ver cómo lo tenemos, a ver con qué tipo de respuesta o de tierra nos identificamos más. Eso es algo que queda entre Dios y tú. Pero si queremos de verdad que la palabra de Dios sobre y actúe en nosotros, no solo nos conformemos con oír, sino escuchemos con atención. Así nos dice el Señor, que en esa siembra, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron, versículo 4. Y en el 19 nos da su explicación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Saben qué? Como venimos diciendo, estos han sido predicados. Han oído el mensaje, pero no lo han retenido, porque no lo entienden, nos dice el Señor. Y ahí el hombre malo, el hombre fuerte, que hoy en día también hay muchos que niegan su existencia, pero que existe y que está en la Biblia y que el Señor nos habla también de él, viene y les quita lo recibido, porque tenemos uno que se opone a nuestro Señor. Estos son los de corazón duro. En las palabras proféticas de Isaías se nos decía los que han engrosado el corazón, aquellos que se han vuelto insensibles de corazón. No entienden la palabra de Dios porque no son receptivos. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Aquí hemos tenido una serie también sobre ellas. ¿Recuerdan cuál es la primera de ellas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos es necesario tener pobreza de espíritu en el sentido de humildad. Nos es necesario tener temor de Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que lo hay. Dice también Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. ¿Cuántas veces has intentado compartir la palabra de Dios con alguien y te han respondido, esto está muy bien para ti, pero yo no la necesito, yo no he hecho nada malo, yo soy una persona buena, no necesito de eso? Dios no trabaja en los corazones soberbios y orgullosos, que creen saberlo todo, que creen no necesitar de Dios ni de su palabra. Y cuidado, porque esto a veces también nos pasa a nosotros, los cristianos. No en vano el apóstol escribió a la iglesia de Corinto, una iglesia como la nuestra, y les dijo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y esto es así, porque como digo, Dios resiste a los soberbios y por el contrario, no desprecia al corazón contrito y humillado.
Dice Proverbios, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Siempre es una actitud continua del día a día. Y añade el mismo proverbio, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Estos son los que escuchan pero no entienden, los de endurecido corazón. Y lamentablemente, vendrá el hombre malo y quitará lo sembrado. Ellos caerán en el mal. Y yo te pregunto, en esa radiografía que hoy nos vamos a hacer de corazón, ¿cómo está tu corazón con respecto a la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo tu propia palabra para vivir, la palabra de otros, para tomar las decisiones en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar? ¿O estás siguiendo y honrando la palabra de Dios? Debemos preguntarnos, porque con dolor yo te digo, son muchos los cristianos que acuden a la iglesia durante mucho tiempo y sin embargo no se ve fruto, no se ve crecimiento en ellos. ¿Qué sucede? Miren, la comprensión de la palabra solo se obtiene de parte de Dios, porque aún nos dice la palabra que la fe es don de Dios. Y aún nos dice el apóstol que unos siembran, otros riegan, pero solo Dios da el crecimiento. Pero hay una responsabilidad también de nuestra parte, de todos los que oyen la palabra. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo ha sido la última vez que has clamado en tu vida en oración? ¿Cuándo ha sido la última vez, y no te hablo de orar, sino que has caído quebrado, quebrantado de rodillas, diciéndole al Señor, Señor, háblame, te necesito, muéstrame? Porque el Señor ha prometido que enseñará a los mansos su carrera. Pero si no hay humildad de corazón delante de Dios, ni búsqueda de la sabiduría de lo alto, entonces déjame decirte que no habrá comprensión de la palabra, que no habrá crecimiento y hasta tal vez, y esto es bien dramático y bien triste, el diablo vendrá y arrebatará aún lo que hemos oído y leído. Y nosotros tendremos una buena parte de responsabilidad en esto. Continúa el Señor y nos habla de otro tipo de oyente, de otro tipo de tierra. Dice, otro es, versículo 5, el que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y así brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Y añade en el versículo 20 su explicación. El que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza y cae. ¿Saben qué? Podríamos decir que estos son los de corazón débil, los de compromiso poco profundo. También oyen, pero no reaccionan bien cuando vienen los problemas. Hay los problemas, ¿no es verdad? Hay las pruebas, hay los quebrantos para nosotros los cristianos. ¿Es que tenemos que sufrir problemas y quebrantos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos? Porque hay algunas teologías por ahí que predican que no. Pero la misma palabra nos enseña y nos prepara para la aflicción, las pruebas y los problemas, aún las injusticias de parte de este mundo hacia nosotros. Palabras también de nuestro Señor en el Evangelio de Juan. En el mundo tendréis, no lo puede decir más claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no estáis solos. Yo he vencido al mundo, añade él. Palabras de Juan también, palabras del Señor en el Evangelio de Juan. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. ¡Wow!
Acordaos de la palabra que yo os he dicho, recordadla cuando vengan las pruebas. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Acaso no fuimos injustos con Él? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, miren la figura del sembrador en nosotros, también guardarán la vuestra. ¿Por qué no dices en voz alta, de manera que lo creas? Las pruebas y los problemas, las aflicciones forman parte de la vida cristiana. Repítelo, por favor. Las pruebas, los problemas forman parte de la vida cristiana. Y les digo esto, porque a veces llegamos engañados o llegamos confundidos. En la gran mayoría de las ocasiones, aún estos problemas, estas pruebas son oportunidades de crecimiento y de maduración para el cristiano. ¿Saben qué? La palabra nos enseña que nuestra fe en Dios, es decir, nuestra confianza en Él, es aún más valiosa que el oro. Y también nos dice que así como la calidad, la pureza y la resistencia del oro se ponen a prueba mediante el fuego, también nuestra fe, nuestra confianza en Dios se pone a prueba con las aflicciones y los problemas. Nos dice que si así somos probados y resistimos, seremos aprobados. Nuestra fe será aprobada delante de Dios por el mismo Jesucristo cuando estemos delante de Él. Hermano, hermana, tenemos que ser probados. ¿Entendiste esto? Tenemos que ser probados. Nuestra caminata cristiana incluye eso. Incluye también la prueba, la aflicción. Sin embargo, este tipo de personas nos dice la palabra que son de corazón débil y las pruebas terminan convirtiéndose, en lugar de una oportunidad de crecimiento, en piedra de tropiezo. Miren, el Señor dice que cae entre pedregales y justo se convierte en piedra de tropiezo. ¿A cuántas personas has conocido? También esto es bien triste, ¿no es verdad? Que han llegado al Señor llenos de emoción, llenos de alegría, pero en cuanto han empezado los problemas y han empezado las dificultades, se han dado la vuelta y se han marchado. Tal vez sea porque son personas que se dejan llevar por sus emociones. Hay amor, pero es amor romántico, que carece de base sólida, que no tiene raíz, como dice el Señor, raíz firme y profunda. ¿Y saben qué? Esto bien lo sabemos todos los casados. El amor romántico existe y es bello y es hermoso, pero tiende a disminuir con el paso del tiempo, no a desaparecer, pero sí a disminuir. Y va dejando paso al amor comprometido, al amor sacrificial, sacrificio por amor al otro. Ese es el amor incondicional. ¿Saben qué dice la estadística? Que el 70% prácticamente de los divorcios o de las rupturas de pareja suceden en los 5 primeros años, en la etapa de ajuste, como se llama, donde ya el romanticismo va decayendo y verdaderamente somos puestos a prueba. ¿De verdad me quieres? ¿Cuántos aquí hemos hecho votos y promesas bien parecidas cuando nos casamos, no es verdad? En lo bueno, díganlo, en lo bueno, en la salud, en la riqueza, amor incondicional, amor que se prueba cuando llega el momento malo. ¿Y saben algo? Así nos prueba también el Señor. Así que yo te pregunto, volvamos a hacernos esa radiografía. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esto? Tal vez en estos momentos estés molesto o enojado con Dios, porque has vivido o estás viviendo algo que no te gusta, algo que te duele, algo que consideras injusto en tu vida. ¿Te estás identificando tú con los de este grupo? Si es así, ¿cuánto me gustaría orar por ti? ¿Cuánto me gustaría saberlo? Respeto tu dolor y cuánto me gustaría apoyarte en oración
para sanarlo. Pero también déjame decirte algo bien importante que se nos olvida con mucha facilidad. Cristo también sufrió. ¿Y de qué manera? Por amor a todos nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Déjame decirte que Jesucristo sabe mejor que nadie lo que es sufrir y entregarse por amor. Lo ha hecho hasta las últimas consecuencias por todos nosotros. Sabe mejor que nadie lo que es el amor incondicional, porque a la verdad nosotros nunca hemos correspondido ni honrado completamente esa entrega. Él no ha hallado la misma reciprocidad en nosotros y sin embargo nunca ha dejado de amarnos. Dicho de otra manera, a diferencia de nosotros, Él no se aparta de nosotros aunque le pongamos a prueba. No lo hace. Así que, querido hermano, querida hermana, aún respetando tu dolor, no te apartes tú de Él, sea lo que sea que estés viviendo. Otra verdad, ¿saben qué? Cuando la obra de Dios es verdadera en nuestras vidas, no superficial, como nos dice aquí nuestro Señor, raíz de poca profundidad. No, cuando es verdadera y profunda en nuestras vidas, los primeros efectos de la palabra sobre nuestra vida no suelen producir paz y gozo. ¿Oíste? No suelen producir paz y gozo, eso viene después, pero al principio lo que nos producen es contrición, humildad, tristeza, quebranto. Porque sin quebrantamiento no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Escuchaste? Dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, este es el arrepentimiento, apartarse de nuestros pecados, este alcanzará misericordia. Y también te digo, muchos lo saben aquí muy bien, yo también lo sé muy bien, este proceso de confesar y arrepentirse no es agradable ni sencillo para nadie. Duele, y duele mucho en muchas ocasiones. No es fácil pasar por tu desierto, por tu prueba. Tal es así que algunos prefieren no pasar por ello y se alejan de Cristo y se marchan. Dura palabra es esta. ¿Quién la puede seguir? Le decían muchos a nuestro Señor en sus predicaciones. Pero yo te digo, ¿cómo pueden lograrse la paz y el gozo si primeramente no se trabajan? Algunos quieren ser curados por el Señor, sí, Señor, pero no quieren sentir ningún dolor ni sufrimiento en ese proceso. ¿Y cómo puede haber sanidad en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis relaciones, si primeramente no me dispongo a que el Señor trate conmigo y con mis problemas? Dice un autor cristiano, refiriéndose a esta parte, a los que cae la siembra, la palabra de Dios entre piedras. Hay mucho pedregal en el jardín de cada uno de nuestras almas. Entonces, no despreciemos el martillo y el arado de Dios cuando viene a quitar esas piedras de tu vida y de la mía. Continúa el Señor, otros son, versículo 7, aquellos que caen entre espinos, y estos espinos crecen más que la propia semilla y la terminan ahogando. Y añaden el 22, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Tal vez estos sean los de corazón tibio. También se nos habla en Apocalipsis de los tibios, ¿no es verdad? Revelación también de Jesucristo en la boca del profeta, de Juan. Estos tal vez sean los que no han cambiado su sistema de prioridades. Oyen la palabra, oyen, pero no están dispuestos a cambiar su prioridad, su esquema de pensamiento y en muchos aspectos su forma de vida. No son solo los que aman más a las riquezas que a Dios. Y ya nos previno el propio Señor, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es solo eso. Estos son también, como digo, aquellos
a los que les importan más, nos dice aquí Jesús, los afanes de este mundo, es decir, los negocios, las preocupaciones, el sistema de valores de aquí, que el sistema de valores del reino de Dios. Son los que no están dispuestos a alterar prioridades ni valores, los que no ponen a Dios en el primer lugar. Hay un ejemplo, no es verdad, que a todos nos consta y que tantas veces ponemos. ¿Se acuerdan de aquel joven que fue a ver a Jesús? ¿Cómo lo llama la palabra? ¿El joven? El joven rico. Ya conocen. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este era conocedor de la palabra, porque Jesús le cita algunos de los mandamientos y él le responde, todo eso ya me lo sé y lo he cumplido desde que era niño. ¿No es verdad? Este era un oyente de la palabra, este había sido sembrado. Sin embargo, ante su insistencia, cuando Jesús le dice, está bien, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Prioridades. Este joven no pudo seguir a Cristo, porque aunque había sido sembrado, porque aunque conocía la palabra, amaba más las cosas de este mundo que a Jesucristo. Tenía las prioridades confundidas y cambiadas. Y el Señor añade algo que a mí me escarapela el cuerpo. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cómo está tu sistema de valores? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo y su palabra en tu escala de prioridades? ¿Está el primero? ¿Tal vez el tercero? ¿El cuarto? ¿El quinto? Porque había otros también en el Evangelio que declaraban querer seguir a Jesús, pero anteponían primero los asuntos de su casa. Sí, Señor, iré contigo, pero deja que vaya primero y me despida de los que están en mi casa. Sí, Señor, iré contigo, pero primero deja que entierre a mis muertos. Jesús dice algo bien fuerte también. Ninguno que poniendo la mano en el arado y siguiéndome vuelva la vista atrás es digno de mí. ¿Cómo están nuestras prioridades con respecto a Jesús, con respecto a su palabra? En Marcos 4:19 se nos nombran también como espinos, como obstáculos a nuestro crecimiento, las codicias de otras cosas y los placeres de esta vida. Todo ello son espinos que llenan nuestro corazón y que llenan nuestra vida y que impiden el fruto libre y el crecimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántas espinas de ese tipo hay en nuestras vidas? ¿Qué cosas o personas hay en tu vida y en la mía que son más valiosas o importantes que el mismísimo Jesús? Esto es importante, hermano, hermana, porque la Biblia también nos enseña que allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Nuestras prioridades dirigen nuestra vida. Y si Jesús me está llamando a ir por un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero mis prioridades me están llevando a otro camino, estoy mal, estoy muy mal. Jesús nos llamó a hacer tesoros, ¿dónde? No aquí en la tierra, sino en el cielo. Este es un llamado, todo un llamado a un cambio de valores, a un cambio de prioridades, a cambiar lo material por lo espiritual. Jesús sabe que necesitamos de lo material, está en su palabra y Él ha prometido proveerlo. Lo que nos está pidiendo es pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ya me encargo yo, se os dará por añadidura. Por añadidura. ¿Saben qué? De nuevo aquí no hay ninguna correspondencia. Porque nosotros somos lo primero para Jesucristo, claro que sí. Él nos hizo su prioridad absoluta. Él es el buen pastor, el que no duda, bien lo sé yo, y espero que tú también,
el que no duda en ir en busca de la oveja perdida, para cargarla en sus hombros y con amor y cariño devolverla a la seguridad de su redil. Jesucristo no dudó a la hora de elegir su sistema de valores, dejó su reino, se despojó de sí mismo y se humilló tomando forma de siervo para venir a entregarnos todo lo que tenía, incluso su vida y su preciosa sangre, que fue derramada para salvación y perdón tuya y mía. Él, que nos llamó sus discípulos, sus amigos, que aún más nos hizo sus hijos. Claro que somos prioridad para Él. ¿Y cómo estamos tú y yo en esa correspondencia? ¿Qué te dice tu electro sobre tu corazón? ¿Cómo estás? Tal vez nos identificamos alguno de nosotros con este grupo de personas, con esta clase de corazón. También dice este autor cristiano, hay muchas espinas en cada una de nuestras vidas que deben de ser arrancadas si ha de haber más espacio para el futuro, para el fruto, perdón. Por último, nos dice Jesús, gracias a Dios por esto, que una parte cayó en buena tierra y claro que dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estos son los que oyen, y aquí añade algo, porque hasta ahora todos los grupos han oído, pero aquí dice Jesús, estos son los que oyen y entienden la palabra. Y entonces da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y termina el Señor, precisamente, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Saben qué? Estos son los de corazón rendido a Dios. Estos son los que confían plenamente en Él y le han entregado el corazón. Y estos, ahora voy a explicar, lo hacen así porque su corazón, una vez que se han rendido a Dios, ha sido trasplantado por completo. ¿Me explico? Estos son los que disponen el corazón y su vida para escuchar al Señor. Ya dije, hasta ahora todos han oído, pero estos no solo oyen, sino que también entienden la palabra. ¿Cuántas veces los que somos papás, ahora que los adolescentes la mayoría han subido a sus clases? Creo que nos habrá pasado a todos, pero sobre todo a los papás. Te has puesto delante de tu hijo o delante de tu hija en esta etapa de la adolescencia que es tan difícil a veces. Y le has dicho, tú me oyes, pero no me escuchas. ¿Saben eso? ¿Alguno de los papás? Seguro que sí. Pues así somos muchas veces también nosotros con el Señor. Le oímos, pero no le escuchamos. Sin embargo, estos son los que oyen y escuchan. Estos son, como dijo el Señor, los que oyen mi voz. Estos son los que, como se nos dice en el Evangelio, reciben la palabra con un corazón bueno, recto y humilde. Estos son los que la retienen. Estos son los que tienen verdadero temor de nuestro Señor. Estos son los que perseveran a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de que a veces viene el viento de cara y sopla y da fuerte. No abandonan y se agarran de Dios y siguen, y siguen, y siguen. Estos son los que disponen el corazón, no solamente para oír, sino también para escuchar, para obedecer. Estos, nos dice aquí nuestro Señor, que sufrirán un tremendo cambio. Sobre todos estos, Él hará un trasplante de corazón. Miren, palabra profética, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Bien, ya estoy terminando, escúchenme. Dice Jehová a través del profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón engrosado, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y aquí viene el crecimiento, escuchen. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquellos en los cuales el Señor Jesús podrá hacer en plenitud su obra, y claro que sí, grandísimas cosas hará el Señor a través
de ellos y en ellos. Por eso nos dice la palabra que darán fruto, y no cualquier fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno. Fruto exponencial. Porque estos, los que así disponen sus oídos y sus corazones para con el Señor, los que están dispuestos a renunciar a sus propias prioridades, a su propia palabra o a la palabra del mundo, por la palabra de Dios y la prioridad de Dios, los que dicen, heme aquí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Estos serán los hombres y mujeres que harán impacto de verdad, que dejarán huella y testimonio, aquellos sobre los que Dios hará sus grandes maravillas, aquellos que serán grandemente usados en la propagación y en la extensión de su reino. Yo te pregunto, son las últimas preguntas, ¿ha sido tu corazón trasplantado? ¿Hay de verdad en tu vida, en tu comportamiento, en tu actitud, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus amigos, con tus padres? ¿Hay de verdad cambios y cambios significativos? Puedes decir, como dice la palabra, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque esta es una actitud de cada día, querido hermano, querida hermana. ¿Cuál es tu fruto espiritualmente hablando? ¿Cuál es tu cambio? Porque con mucho amor te digo esto. Si no identificas cambios, si no identificas fruto, por favor, repasa tu corazón. Mira esta parábola, no vaya a ser que el tipo de tierra tuyo no sea el adecuado y no sea el correcto. Y si es así, clama a Dios. Y búscale de verdad, con el corazón humillado. Y búscale para que Él abone tu tierra, para que Él lleve a cabo la obra maravillosa y preciosa que tiene para ti y para mí. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te alabamos. Gracias, Padre Santo. Señor, gracias porque tú nos amas. Escrito está, tú no quieres que ni uno solo se pierda. Tú eres Dios de buenos y malos. Tú haces que el sol se ponga para unos como para con los otros. Hay un solo Dios y tú eres el Dios de toda la creación. Gracias, Señor. Gracias. Pero también, Señor, así está escrito, no todos serán llamados tus hijos, Padre Santo. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias porque tú has pagado ya nuestra deuda. Pero, Señor, tú nos has pedido también que te sigamos, que vayamos contigo, que seamos tus discípulos, que aprendamos a vivir, Señor, contigo y en ti. Señor, ayúdanos porque lo sabes bien, no nos es fácil, ni nos es sencillo. Señor, yo te pido en este momento y te ruego también, Señor, que aquí haya muchas personas que están orando así. Te lo pido con todo el corazón, Señor. Padre, prepara tú nuestra tierra, Señor, para que sea fértil, para que no haya nada que estorbe, para que pueda caer tu semilla, bendita semilla de tu palabra, para que de verdad pueda haber renovación, transformación, Señor, para que de verdad pueda haber quebranto. Señor, hazlo tú. Escrito está que tú pones el querer como el hacer. Aquí estamos, Señor. Tú ves los corazones, tú ves de verdad cómo te buscamos, Señor. Yo te pido, Padre, que cada día aprendamos a buscarte de verdad, Señor, con hambre y sed de ti. Que aprendamos a buscarte, Señor, con auténtica necesidad. Porque tú eres nuestro pan, Señor. Porque tú eres el agua que quita la sed. Pon, Señor, esa hambre y esa sed en nosotros. Señor, quita todo espino que haya. Quítalo. Señor, y si nos duele, Padre, arráncalo. No importa, Señor. Porque preferible es ese dolor, ese quebranto, esa prueba, a estar y a vivir sin ti, Señor. Preferible es, Padre Santo, así que
Toma tú, Señor, control una vez más de aquello que no somos capaces de hacer nosotros, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Padre eterno, para que podamos, Señor, estar contigo y en tu presencia, Señor. Hazlo, hazlo. Señor, hoy rendimos una vez más nuestros corazones a ti, Padre. Reconocemos, Señor, que aún hay mucho ahí que hacer. Hay mucho pedregal todavía, Señor, muchas cosas, hay cambios de prioridades, Padre Santo. Hay tantas cosas, Señor, todavía que nos faltan. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Confiamos y descansamos en tus promesas, Señor. Confiamos, Señor, en que aquel que empezó la buena obra va a seguir perfeccionándola y trabajándola, así sea, Señor. Hoy te abrimos una vez más nuestra voluntad, nuestro corazón, y te damos a ti, Señor, toda autoridad, porque queremos estar en tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor. La tuya, no la mía, ni la de nadie más. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia, Padre eterno. En el nombre de Jesús, bendito seas. Amén, Señor.